El motor Pratt & Whitney de $8 millones. Reposaba en silencio en el hangar de aviación de Phoenix, con su carcasa de titanio reluciendo bajo intensas luces fluorescentes. David Chen agarró con más fuerza el mango de su fregona, observando cómo el dedo, con la manicura perfecta, de la directora ejecutiva Elena Blackwood señalaba directamente a la enorme turbina. Se cree tan inteligente, conserje. Su voz resonó en el cavernoso espacio. Las miradas de todos los ejecutivos estaban fijas en el limpiador del turno de noche, con su mono desteñido. Arregle ese motor. Demuestre que es más que un don nadie que fregaba en mi empresa. La sala quedó en silencio sepulcral. Las manos callosas de David temblaban levemente, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que llevaba 15 años esperando. Dejó la fregona y caminó hacia el motor que lo cambiaría todo. Señora, dijo en voz baja, con la voz firme como el acero. Algunas cosas no se pueden limpiar tan fácilmente como uno piensa. 3 horas antes, David Chen había sido invisible. Así lo prefería en las torres corporativas de Phoenix Aviación, donde su uniforme azul marino de conserje lo convertía en parte del fondo, como la música del ascensor o las señales de salida de emergencia. A sus 42 años, David había perfeccionado el arte de pasar desapercibido. Cabizbajo, con los auriculares puestos, empujando su carrito por pasillos donde se discutían acuerdos millonarios en voz baja tras puertas de cristal. Su turno siempre empezaba igual: fichar a las 23, coger sus suministros del armario de mantenimiento que olía a desinfectante industrial y café viejo, y luego comenzar su metódico recorrido por 7 plantas de oficinas, salas de conferencias y suites ejecutivas. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. El edificio bullía con una energía inusual, incluso a esas horas. Las reuniones de emergencia de la junta directiva no eran frecuentes en Phoenix Aviación, y cuando ocurrían, solían despedir a alguien por la mañana. David pasó con su carrito por delante de la sala de conferencias del piso 20, donde podía ver siluetas moviéndose tras un cristal esmerilado. La voz de Elena Blackwood resonaba a través de las paredes, aguda, autoritaria, con ese tono que hacía que los hombres adultos revisaran sus teléfonos y fingieran estar en otro lugar. Llevaba 8 años como directora ejecutiva, desde que la anterior directiva se reestructuró tras lo que la empresa llamó desacuerdos operativos. David sabía que no era así. Había estado observando, escuchando, recogiendo piezas de un rompecabezas esparcidas a lo largo de 15 años de paciente observación. El guardia de seguridad saludó a David con la cabeza al pasar junto a los ascensores principales. Buenas noches, Dave. He oído que los peces gordos se quedan aquí después de la medianoche. Debe de ser algo serio. David simplemente sonrió y siguió empujando su carrito. La gente hablaba con los conserjes como si hablaran de muebles, libremente, despreocupadamente, sin considerar nunca que el hombre que vaciaba sus contenedores de basura podría entender cada palabra sobre proyecciones trimestrales, violaciones de seguridad y medidas de recorte de costos que rozaban la legalidad. Su teléfono vibró con un mensaje de su hija de 8 años. Emma. Papá, no puedo dormir. ¿Cuándo vuelves a casa? Escribió rápidamente con un pulgar mientras manejaba su tarjeta. Pronto, cariño. La señora Rodríguez está ahí si necesitas algo. Te quiero. La culpa lo golpeaba como cada noche. Dejar a su hija con su vecino anciano mientras él trabajaba en un trabajo que apenas cubría el alquiler y las facturas médicas de Emma por su medicamento para el asma. Pero este trabajo no se trataba solo del sueldo. Se trataba de algo que les habían robado a ambos antes de que Emma naciera. El verdadero nombre de David no era David Chen. Había sido David Chan hasta los 18 años. Hijo de Michael Chan, un brillante ingeniero aeronáutico que había trabajado para la empresa predecesora de Phoenix Aviación. Michael murió en lo que los periódicos calificaron de trágico accidente, un solo choque de coche en una noche lluviosa de 2008. David recordaba cada detalle de esa noche. La llamada de su padre, el miedo en su voz, sus últimas palabras sobre las pruebas, y no podían seguir ocultándolo.
El informe policial decía que Michael se había quedado dormido al volante. David sabía que su padre no había dormido bien en semanas, pero no por cansancio, sino por miedo. El armario de mantenimiento del piso 15 se había convertido en la oficina no oficial de David durante los últimos 2 años, escondido tras cajas de productos de limpieza. Había creado un pequeño espacio de trabajo donde podía estudiar los documentos que fotografiaba cuidadosamente durante sus rondas. Manuales de aviación, informes de seguridad, impresiones de correos electrónicos tirados descuidadamente en los cubos de basura de los ejecutivos. Pieza por pieza, reconstruía la historia que su padre había intentado contar. Phoenix Aviación había estado omitiendo las inspecciones de seguridad, utilizando repuestos de baja calidad de proveedores extranjeros y falsificando registros de mantenimiento para mantener altos sus márgenes de beneficio. El patrón se remontaba a décadas atrás, pero el encubrimiento se había intensificado después de que su padre comenzara a hacer preguntas. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado. La reunión de emergencia de la Junta, la tensión en el ambiente, la forma en que los guardias de seguridad revisaban sus teléfonos constantemente, todo apuntaba a una crisis. David había visto las noticias sobre la falla del motor del vuelo 727 el mes pasado. No hubo víctimas mortales, pero solo porque el piloto logró un aterrizaje de emergencia que salvó a los 138 pasajeros. La investigación seguía en curso, pero David sospechaba que sabía lo que encontrarían. Otro motor de aviación Phoenix con piezas que nunca debieron haber sido aprobadas para la aviación comercial. Mientras David vaciaba los contenedores de basura en la planta ejecutiva, captó fragmentos de una conversación en la sala de conferencias. Audiencia del Congreso, investigación de la SEC. Precio de las acciones. La voz de Helena Blackwood cortó el murmullo. Contenemos esto ahora o lo perderemos todo. Cada centavo que hemos construido. La mano de David se apretó sobre la bolsa de basura de plástico. La voz de su padre resonó en su memoria. Están jugando con la vida de la gente. David. Alguien tiene que detenerlos. El ascensor sonó suavemente mientras David se dirigía al área de mantenimiento de la planta baja. El hangar principal de Phoenix Aviación se extendía ante él como una catedral aeronáutica, llena de aviones en diversas etapas de reparación y mantenimiento. Allí era donde se desarrollaba el verdadero trabajo, donde los mecánicos que realmente entendían las máquinas intentaban mantenerlas en condiciones de vuelo a pesar de la presión de arriba para reducir costos y agilizar los plazos. David ya conocía a varios de los mecánicos del turno de noche por su nombre. Lo habían aceptado como parte del entorno. Otro hombre de clase trabajadora que intentaba ganarse la vida honradamente en un mundo que parecía diseñado para exprimir a gente como ellos. El motor de $8 millones se encontraba en el centro del hangar, como un monumento mecánico rodeado de equipos de diagnóstico y terminales de computadora. Era el motor del vuelo 727, traído allí para la investigación oficial. David había estado limpiando alrededor durante semanas, observando a los investigadores tomar fotos, mediciones y muestras. Estaban siendo minuciosos, pero David sospechaba que estaban buscando en los lugares equivocados. El verdadero problema no estaba en el motor en sí. Estaba en la cadena de suministro que proporcionaba a Phoenix Aviación alternativas más económicas a las piezas originales. La voz de su padre volvió a él. Un recuerdo de cuando David tenía 17 años y estaba considerando la universidad. La ingeniería no se trata solo de construir cosas, hijo. Se trata de responsabilidad. Cada tornillo, cada cable, cada componente tiene que ser perfecto porque la vida de las personas depende de ello. En el momento en que empiezas a recortar gastos para obtener ganancias, dejas de ser ingeniero y empiezas a ser un criminal. Michael Chan vivía según esas palabras. Eso lo había llevado a la muerte. David terminó sus rondas y se preparaba para volver a casa cuando oyó pasos que resonaban en el hangar. La reunión de emergencia de la Junta aparentemente había terminado y Helena Blackwood dirigía a un grupo de ejecutivos en lo que parecía una sesión nocturna de control de daños.
David se colocó rápidamente cerca de su carrito de limpieza, invisible de nuevo, pero lo suficientemente cerca como para escuchar. La investigación está tardando demasiado, le decía Blackwood a un hombre de aspecto nervioso con un traje caro. Necesitamos controlar la narrativa antes de que los medios empiecen a atar cabos que no necesitan estar conectados, señaló el motor. Esto debería ser una simple falla mecánica. Los motores fallan a veces. Por eso tenemos redundancias y protocolos de seguridad. Pero Elena, interrumpió otra voz. Si encuentran evidencia de piezas de baja calidad, no la encontrarán, interrumpió Blackwood bruscamente. Porque no hay evidencia. Nuestra documentación es impecable. Nuestros proveedores están certificados, y si alguien sugiere lo contrario, se enfrentarán a demandas que arruinarían a sus nietos. A David se le heló la sangre. Esto era exactamente lo que su padre le había advertido: la disposición a destruir a cualquiera que amenazara sus ganancias. Pensó en Emma durmiendo en casa, probablemente teniendo otra pesadilla sobre perder a su padre como había perdido a su madre por cáncer hacía 3 años. David le había prometido que siempre volvería a casa, pero allí, escuchando a Elena Blackwood hablar sobre encubrir pruebas que podrían salvar vidas, se dio cuenta de que algunas promesas valdría la pena romperlo. El grupo de ejecutivos se acercó al motor, sus voces se convirtieron en susurros. David aguzó el oído, empujando su carrito lo suficientemente cerca como para captar fragmentos. Testimonio ante el Congreso. Protecciones para denunciantes. ¿Qué le pasó a Chan en 2008? La mención del nombre de su padre hizo temblar las manos de David. Lo recordaban. Después de 15 años, aún recordaban al ingeniero que intentó desenmascararlos. Elena Blackwood levantó la vista de repente. Sus ojos gris acero recorrieron el hangar hasta que encontraron a David. Por un momento, creyó reconocerlo, lo vio pasar el uniforme de conserje al chico de 18 años que se había sentado en primera fila en el funeral de su padre, mirando el ataúd cerrado y jurando que algún día descubriría la verdad. Pero su expresión cambió a otra, desprecio mezclado con cruel diversión. «Tú», gritó, con la voz llevando la percha. «Conserje». David levantó la vista. Lentamente, limpiándose las manos con un trapo. «Sí, señora. Venga». Su tono era del tipo que hacía que la gente se moviera sin pensar. David caminó hacia el grupo, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con un rostro cuidadosamente neutral. Años de invisibilidad le habían enseñado a ocultarlo todo tras una máscara de respetuosa indiferencia. «¿Cómo se llama?», preguntó Blackwood al llegar a su lado. «David, señora». «David Chen». «David Chen», repitió como si estuviera catando vino. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, David?» «2 años, señora». «2 años». Asintió pensativa y luego señaló el enorme motor. «En esos 2 años, probablemente haya limpiado este equipo innumerables veces. Ha visto a nuestros ingenieros, investigadores y expertos examinar cada centímetro de esta máquina. Dígame, David, ¿qué cree que le pasa?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Esta no era una conversación casual. Esta era Elena Blackwood jugando con él, probándolo, posiblemente incluso amenazándolo. Sin decir las palabras directamente. Los demás ejecutivos observaban con él. Tipo de interés distante que la gente muestra al observar un insecto particularmente inusual. «No lo sé, señora», respondió David. «Con cuidado. Solo limpio alrededor». «De él. Solo limpio alrededor», repitió Blackwood, con una sonrisa tan afilada como un cristal. «Roto. Pero no eres tonto, ¿verdad, David? Tienes ojos. Tienes cerebro. Seguramente tienes alguna opinión sobre qué podría causar que un motor de $8 millones falle catastróficamente a 9.000 metros. El hangar quedó en silencio, salvo por el zumbido distante de los sistemas de ventilación. David sintió el peso de 15
Años oprimiéndolo. 15 años de observar, esperar, planear un momento. Que tal vez nunca llegara. Pensó en la última llamada de su padre, en la medicación para el asma de Emma, en los 138 pasajeros que casi mueren porque alguien decidió que los márgenes de beneficio importaban más que las vidas humanas. Se cree tan listo, conserje. La voz de Helena Blackwood adquirió un tono cortante que incomodó al ejecutivo. Arregle ese motor. Demuestre que es más que un don nadie que fregaba por mi empresa. La sala quedó en silencio sepulcral. Las manos callosas de David temblaron levemente, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que llevaba 15 años esperando. Dejó el trapo de limpieza y caminó hacia el motor que lo cambiaría todo. Señora, dijo en voz baja, con la voz firme como el acero. Hay cosas que no se pueden limpiar tan fácilmente como uno cree. La risa de Helena Blackwood fue como hielo que se agrieta. ¡Ay! Esto va a ser entretenido. Adelante, David Chen. Muéstrenos lo que sabe un conserje de ingeniería aeroespacial. Se volvió hacia sus ejecutivos con una diversión teatral. Quizás deberíamos haber estado reclutando a nuestro personal técnico del departamento de custodia desde el principio. David se acercó lentamente al motor, captando con la vista detalles que otros habían pasado por alto. El turboventilador Pratt & Whitney era una obra maestra de la ingeniería cuando se construía correctamente, pero David podía ver señales reveladoras que hacían resonar en su mente las advertencias de su padre. Los pernos de la carcasa estaban ligeramente descoloridos, lo que sugería que no eran de la aleación de acero y titanio especificada en los planos originales. Las aspas del ventilador de admisión tenían fracturas por tensión que parecían incorrectas, demasiado uniformes, demasiado predecibles. Este motor falló porque alguien instaló piezas falsificadas, dijo David en voz baja, pasando el dedo por una grieta fina que los investigadores habían marcado con cinta amarilla. El conjunto de aspas del ventilador no es original. Pratt & Whitney. Tampoco lo son los pernos de montaje ni los componentes de la inyección de combustible. Los ejecutivos intercambiaron miradas, pero la expresión de Helena Blackwood permaneció fija en una fría diversión. Fascinante teoría. ¿Y cómo lo determinaste exactamente? Gracias a tu extensa capacitación y a tus trapeadores. Las manos de David se movían con sorprendente seguridad mientras señalaba componentes específicos. Los números de serie son incorrectos. Las piezas genuinas de Pratt y Whitney tienen un patrón de grabado específico que es casi imposible de falsificar. Estos números están grabados con láser, no químicamente. La composición del metal también es incorrecta. Se puede apreciar en los patrones de oxidación y en cómo se formaron las fracturas por tensión. Por primera vez, la sonrisa de Helena Blackwood se desvaneció levemente. Uno de los ejecutivos, un hombre nervioso con el pelo ralo, dio un paso al frente. Helena, quizás deberíamos preguntar qué. ¿Richard? Su voz podría haber congelado el helio. Escuchen las teorías de mantenimiento de nuestro personal de limpieza. Creo que no. Se volvió hacia David con renovado veneno. Parece saber muchísimo sobre motores de aviones para alguien cuyo trabajo implica vaciar cubos de basura. ¿Dónde adquiriste exactamente esta experiencia? El momento se extendió entre ellos como un cable en tensión. David podía sentir la presencia de su padre en el hangar, como si el fantasma de Michael Chan estuviera a su lado, susurrando los conocimientos técnicos que lo habían matado. Mi padre me enseñó, dijo David simplemente. Tu padre, entrecerró los ojos Helena Blackwood. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? David Chen era ingeniero aeronáutico. La voz de David se mantuvo firme, pero algo. Su tono hizo que los ejecutivos dieran un paso atrás involuntariamente. Trabajó para la empresa predecesora de Phoenix Aviación hasta 2008. Quizás lo recuerden. Su nombre era Michael Chan. El efecto fue inmediato y electrizante. El rostro de Helena Blackwood palideció, luego se sonrojó con lo que podría haber sido rabia o miedo. Richard, el nervioso ejecutivo, incluso jadeó audiblemente.
Los demás miembros de la junta comenzaron a susurrar con urgencia entre ellos, y su anterior diversión fue reemplazada por algo cercano al pánico. «Eso es imposible», dijo Elena Blackwood, pero su voz carecía de la confianza de antes. Michael Chan murió en un accidente automovilístico hace 15 años. No tuvo hijos. Tenía un hijo, respondió David, sus manos aún moviéndose sobre los componentes del motor con precisión experta. Un hijo que tenía 18 años cuando su padre lo llamó una noche, aterrorizado, diciéndole que había encontrado pruebas de que la gente iba a morir si no detenían el encubrimiento. Un hijo que esperó junto al teléfono durante 3 horas hasta que llegó la policía para informarle que su padre se había salido de una carretera de montaña. David se enderezó y encaró a Elena Blackwood directamente. Por primera vez en 2 años, la dejó ver más allá de la máscara de conserje al hombre que se escondía debajo, el hijo de Michael Chan, el ingeniero que murió intentando exponer la verdad sobre las prácticas de recortes de gastos de Phoenix Aviación. Mi padre descubrió que su empresa compraba piezas de baja calidad a fabricantes extranjeros y las instalaba en aviones comerciales. Lo documentó todo, los informes de inspección falsificados, los funcionarios de seguridad sobornados, la sustitución sistemática de componentes originales por imitaciones baratas que parecían idénticas pero fallaban bajo presión. Iba a llevar esas pruebas a la Administración Federal de Aviación. Las manos de Elena Blackwood se apretaron en puños a sus costados. Tu padre era un conspiranoico paranoico que perdió la cabeza y se fue por un precipicio. Si tenía alguna prueba de alguna irregularidad, se le fue con él. En realidad, dijo David, metiendo la mano en la carcasa del motor con la confianza que le daban años de estudiar las notas técnicas de su padre. No. Sus dedos encontraron lo que buscaba. Un pequeño panel de acceso que los investigadores habían pasado por alto porque estaba oculto detrás de un componente legítimo del motor. El padre de David había sido brillante en ese aspecto, siempre pensando 3 pasos por delante. El panel se abrió con un suave clic, revelando un pequeño compartimento impermeable que contenía un dispositivo de grabación digital no más grande que una memoria USB. ¿Qué es eso?, preguntó Richard, con la voz apenas por encima de un susurro. David levantó el dispositivo, cuya superficie estaba grabada con las iniciales de su padre. Y una fecha, el 15 de octubre de 2008, la noche en que murió Michael Chan. Esta es la póliza de seguro de mi padre. Escondió dispositivos de grabación en 12 motores de avión diferentes antes de morir. Sabía que intentarían detenerlo, así que se aseguró de que las pruebas sobrevivieran incluso si él no lo hacía. Elena Blackwood se abalanzó hacia adelante como para agarrar el dispositivo, pero David retrocedió con suavidad. No se lo recomendaría, señora Blackwood. Esta grabación contiene su voz del 14 de octubre de 2008, la noche antes de que mi padre muriera, la noche en que lo llamó y le ofreció $5 millones para destruir sus pruebas y desaparecer en silencio. El hangar quedó tan en silencio que David podía oír los latidos de su propio corazón. El rostro de Elena Blackwood había pasado de blanco a un color gris enfermizo. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. «De verdad». David activó el dispositivo y la voz de su padre llenó el hangar. Clara, asustada, pero decidida. «Soy Michael Chan, empleado número 77492, quien grabó esta grabación el 14 de octubre de 2008, aproximadamente a las 23:30. Actualmente estoy en mi oficina en casa y acabo de recibir una llamada de Elena Blackwood, quien me ha ofrecido $5 millones para destruir las pruebas que he recopilado sobre el uso de componentes de aeronaves falsificados y de baja calidad por parte de Phoenix Aviación. La voz de Elena Blackwood se escuchó por el altavoz, más joven, pero inconfundiblemente suya. Señor Chan, debe comprender que esta empresa emplea a más de 40.000 personas. Sus acusaciones podrían destruir todos sus medios de vida, basándose en lo que podrían ser errores inocentes o malentendidos. La respuesta de Michael Chan fue firme y profesional. Señora Blackwood, estos no son errores.
Su departamento de compras ha reemplazado sistemáticamente componentes originales de aeronaves por falsificaciones que cuestan un 60% menos, pero fallan con una frecuencia 3 veces superior a la esperada. Tengo documentación de 47 incidentes en los que estas piezas han causado emergencias en vuelo y modelos estadísticos que predicen una falla catastrófica en los próximos 18 meses si esta práctica continúa. La grabación continuó durante otros 30 segundos antes de que David la apagara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Helena Blackwood se quedó paralizada. Su anterior arrogancia fue reemplazada por la mirada de alguien que ve cómo su mundo entero se derrumba en tiempo real. ¿Hay más?, dijo David en voz baja. 12 horas de grabaciones que abarcan 6 meses de investigación, llamadas telefónicas, reuniones, pruebas documentales, todo lo que mi padre descubrió antes de que lo mataran. No maté a nadie, dijo Helena Blackwood, pero su voz carecía de convicción. La muerte de tu padre fue un accidente. Un accidente trágico. ¿Lo fue? David sacó su teléfono y le mostró una fotografía, un informe policial que había obtenido mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información. El coche de Michael Chan había sido manipulado. Los conductos de los frenos se cortaron con una herramienta de precisión. No sufrieron daños en el accidente. La columna de dirección había sido saboteada. La investigación policial se cerró después de 3 días, y el detective jefe recibió un ascenso y un traslado a otro estado en menos de un mes. Richard retrocedía hacia la salida, con el rostro pálido de terror. Los demás ejecutivos mantenían conversaciones en susurros que sonaban cada vez más presas del pánico. Helena Blackwood permaneció paralizada, mirando a David como si viera un fantasma. ¿Quieres saber por qué acepté este trabajo?, continuó David. No fue por el dinero. Fue porque sabía que con el tiempo te descuidarías. Con el tiempo, alguien moriría por los atajos que has estado escatimando. Y cuando eso sucediera, habría una investigación. Y cuando los investigadores comenzaran a indagar en las prácticas de Phoenix Aviación, tendrían que examinar pruebas ocultas a simple vista. David señaló el motor que tenía detrás. El vuelo 727 casi mató a 138 personas porque instalaste aspas de ventilador falsificadas que se fracturaron bajo la presión normal de funcionamiento. El piloto salvó esas vidas gracias a su habilidad y suerte, no porque el mantenimiento de tu empresa fuera adecuado. Pero el siguiente vuelo podría no tener tanta suerte. Helena Blackwood pareció recuperar algo de la compostura, aunque su voz aún temblaba ligeramente. Aunque todo lo que dices sea cierto, no eres nadie. Un conserje con una grabación que podría ser inventada. ¿Quién te va a creer a ti antes que al director ejecutivo de una empresa de la lista Fortune 500? David sonrió por primera vez desde que comenzó la confrontación. De hecho, eso es lo bonito de trabajar en el turno de noche en un edificio lleno de cámaras de seguridad. Todo lo que hemos dicho esta noche ha sido grabado desde múltiples ángulos. Y a diferencia de hace 15 años, no estoy solo. Las puertas del hangar se abrieron con un estruendo mecánico y agentes federales y cazadoras del FBI comenzaron a entrar en el edificio. Detrás de ellos venían representantes de la Administración Federal de Aviación, la Comisión de Bolsa y Valores y lo que parecía ser la mitad de la oficina local de Chicago. Liderando el grupo estaba una mujer de unos 50 años con el cabello canoso y el paso seguro de alguien que se había estado preparando para este momento durante meses. La agente especial Sara Martínez, del FBI, anunció, mostrando su placa al atónito grupo de ejecutivos. Helena Blackwood, estás arrestada por conspiración para cometer fraude, manipulación de investigaciones federales de seguridad y complicidad en el asesinato de Michael Chan. Mientras los agentes rodeaban a Helena Blackwood, David sintió algo que no había experimentado desde la muerte de su padre: la justicia cobrando forma en el mundo real. La grabadora se sentía cálida en su mano, como si estuviera viva con el espíritu de su padre. Helena Blackwood miró a David por última vez mientras las esposas le cerraban las muñecas. No tienes ni idea de lo que acabas de destruir, dijo.
Miles de empleos, miles de millones en impacto económico, todo por tu venganza personal. La respuesta de David fue silenciosa, pero se escuchó con claridad en el hangar. Mi padre dijo algo una vez sobre la responsabilidad que conlleva la ingeniería. Cada perno, cada cable, cada componente tiene que ser perfecto porque la vida de las personas depende de ello. Lo olvidaste, señora Blackwood. Olvidaste que en el momento en que decidiste que las ganancias importaban más que las personas que confiaban en ti para mantenerlas a salvo. Mientras los agentes federales se llevaban a Elena Blackwood, David sintió que su teléfono vibraba con otro mensaje de Emma. Papá, tuve un buen sueño. Soñé que el abuelo estaba orgulloso de ti. Los ojos de David se llenaron de lágrimas por primera vez en 15 años. Tal vez su hija tenía razón. Tal vez Michael Chan finalmente estaba orgulloso de su hijo. La investigación que siguió avanzó con la eficiencia de un grupo de trabajo federal que había estado construyendo un caso durante meses. David descubrió que sus pistas anónimas al FBI durante los últimos 2 años habían proporcionado pruebas cruciales, pero la grabadora fue la clave que hizo que todo lo demás encajara. El precio de las acciones de Phoenix Aviación se desplomó a las pocas horas del arresto de Elena Blackwood. Se anunciaron audiencias en el Congreso. El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal que finalmente resultó en 47 acusaciones formales en 6 estados. Pero para David, el momento más importante llegó 3 semanas después, cuando entró en la habitación de Emma y la encontró jugando con un avión de juguete. No estrellándolo contra edificios ni haciendo ruidos de explosión, sino pilotándolo suavemente por el aire con la confianza de alguien que creía que los aviones eran seguros, que los ingenieros eran confiables y que su padre, como un héroe. Papá, dijo sin levantar la vista del juego. La señora Rodríguez dice que ahora eres famoso. Saliste en la tele, añadió. David se sentó en el borde de la cama, observando cómo las manitas de su hija guiaban el avión de juguete entre nubes imaginarias. No soy famoso, cariño. Solo hice lo que mi abuelo hubiera querido que hiciera. Emma lo miró con ojos serios de niña de 8 años. La señora Rodríguez dice que mi abuelo era ingeniero y se esforzaba por mantener a la gente a salvo. Dice que tú hiciste lo mismo. ¿Qué opinas?, preguntó David. Emma lo consideró con la seriedad que los niños le dan a las preguntas importantes. Creo que mi abuelo está feliz ahora. Y creo que tal vez tú ya no tengas que estar triste. David abrazó a su hija, lo que le hizo sentir como volver a casa después de un viaje de 15 años. Fuera de la ventana de su apartamento, los aviones surcaban el cielo de Chicago. Aviones que eran un poco más seguros porque un conserje había recordado la voz de su padre y había decidido que algunas verdades merecían el riesgo de contarlas. La grabadora estaba ahora en la mesita de noche de David, silenciosa, pero de alguna manera aún viva con la voz de Michael Chan. Se había hecho justicia, pero más importante aún, la promesa que David le había hecho a su padre se había cumplido. Phoenix Aviación se reconstruiría bajo un nuevo liderazgo y con la debida supervisión. Las familias de los pasajeros del vuelo 727 nunca sabrían lo cerca que estuvieron de la tragedia, pero ahora estaban a salvo. Eso era lo que importaba. Al final, Elena Blackwood se había equivocado en una cosa. David Chen no había destruido nada que valiera la pena salvar. Simplemente había limpiado un desastre que se había gestado durante 15 años. Armado con una fregona, una grabadora y la firme convicción de que la voz de su padre aún importaba en un mundo que a menudo olvidaba escuchar a quienes lo mantenían funcionando con seguridad.